Bien, sacamos papel y boli y nos ponemos a trabajar. Hoy, trigonometría. Primera lección de trigonometría. La trigonometría, se me traba la lengua, empieza por unas definiciones. La definición de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. El seno del ángulo, por definición, es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. El coseno del ángulo es el cateto adyacente o contiguo partido de hipotenusa y la tangente del ángulo es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente o contiguo. ¿Pero qué es esto de cateto adyacente y contiguo? Bien, hasta ahora con los triángulos rectángulos había una hipotenusa y dos catetos, y los catetos nos daba igual cuál era cuál, porque eran intercambiables. A partir de ahora no. A partir de ahora tenemos dos catetos diferentes. Uno es el contiguo y otro es el adyacente. Pero contiguo a qué y opuesto a qué. Pues contiguo al ángulo, ¿vale? En este triángulo rectángulo vamos a definir un ángulo. Podemos coger este o este. Solo hay que decidir de qué ángulo estamos hablando y referirnos a ese. Por ejemplo, en este caso vamos a coger este ángulo, alfa, que es este ángulo de aquí. Bien, pues referido a este ángulo de aquí, nosotros tenemos tres elementos. Un elemento es la hipotenusa, el más largo y el que está enfrente de 90 grados, es decir, este. Esta sería la hipotenusa. Y aquí tenemos los dos catetos, que hasta ahora nosotros decíamos cateto 1, cateto 2. Y tranquilamente podríamos decir cateto 1, cateto 2. No pasaba nada. Bien, a partir de ahora ya no. A partir de ahora tenemos que distinguir dos tipos de catetos. No, cojo el borrador ahora. Dos tipos de catetos. Respecto a este ángulo, este cateto de aquí está al lado, está adyacente al ángulo. Al lado del ángulo alfa, formando el ángulo alfa, tenemos dos rectas. Esta, que es la hipotenusa, ya hemos dicho que es la hipotenusa, queda descartado que esto sea un cateto. Y esta, que es el cateto adyacente, el cateto que está al lado. Si este es el cateto adyacente, por descarte, este tiene que ser el cateto opuesto. Pero es que además vemos que esta recta está opuesta enfrente del ángulo. Así que este de aquí es el cateto opuesto. Y entonces son estos los catetos adyacentes y opuestos al ángulo. Y a partir de estos se calculan las razones trigonométricas. Vamos a hacer un ejemplo. Nos cogemos un triángulo rectángulo. Vamos a hacer un ejercicio que dice lo siguiente. Calcula las razones trigonométricas del ángulo alfa, indicado en la figura, en el siguiente triángulo. En este triángulo sabemos que este cateto mide 13, este lado mide 12 y este lado mide 5. Bien, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los catetos opuestos, adyacentes y demás. Pues este de aquí, independientemente de cuál sea el ángulo que cojamos, si este o este, aunque en este caso estamos trabajando con este, es la hipotenusa. Porque es el más largo y porque está enfrente del ángulo de 90, que es este de aquí, en el triángulo rectángulo. Respecto de este ángulo alfa, el cateto adyacente es este. Este es el que está al lado. Cateto adyacente. Y este ángulo, este lado de aquí, perdón, he dicho ángulo, que está enfrente de alfa, es el cateto opuesto. Pues ahora lo único que hay que hacer es aplicar las definiciones. El seno del ángulo alfa tiene que ser el cateto opuesto, por definición, partido de hipotenusa. Es decir, el cateto opuesto, que hemos dicho 5, partido de la hipotenusa 13. El coseno del alfa, del ángulo alfa, pues es el cateto adyacente, partido de la hipotenusa. En este caso, cateto adyacente, hemos dicho que 12, partido de hipotenusa 13. Y la tangente del ángulo es el cateto opuesto, partido del cateto adyacente,
que en este caso cateto opuesto 5 partido de cateto adyacente 12. Y estas son las razones trigonométricas del ángulo alfa en este triángulo. Seno de alfa, 5 treceavos. Coseno de alfa, 12 treceavos. Y tangente de alfa, 5 doceavos. Pero es que también podemos calcular las razones trigonométricas de un ángulo diferente. Por ejemplo, este de aquí. Vamos a darle nombre, beta. Si ahora trabajamos respecto a beta, nos vamos a olvidar de alfa y cambian quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Ahora todo eso cambia. Hay que, por así decirlo, empezar de nuevo diciendo qué es el cateto opuesto y qué es el cateto adyacente. La hipotenusa no cambia, la hipotenusa es fija. Entonces, ahora esto son las razones trigonométricas del ángulo alfa y ahora vamos a trabajar con beta. ¿Vale? El seno de beta, por definición, siempre el seno es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Pero ahora, respecto de esta nueva situación, como este es beta, esta línea es el cateto adyacente a beta. Y este de aquí está enfrente de beta, es el cateto opuesto. Entonces, tenemos que el cateto opuesto es 12 partido de la hipotenusa 13. El coseno de beta es el cateto adyacente partido de la hipotenusa. Eso es la definición de coseno del ángulo. Cateto adyacente en esta situación que tenemos ahora, 5. Hipotenusa, 13. Y la tangente de beta es igual que el cateto opuesto partido del cateto adyacente. Cateto opuesto en esta respecto de beta, 12. Cateto adyacente respecto de beta, 5. Y estas son las razones trigonométricas del ángulo beta en este triángulo rectángulo. ¿Vale? Venga, vamos a hacer otro ejemplo. Cojámonos otro triángulo rectángulo. Este. Y nos dicen que calculemos las razones trigonométricas del ángulo alfa, sabiendo que esto mide 3 y esto mide 4. Y no nos dicen nada más. Pues bueno, vamos a aplicar las definiciones. El seno de alfa es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Coseno de alfa, cateto adyacente partido de hipotenusa. Y tangente de alfa igual que cateto opuesto partido de cateto adyacente. Vale, vamos a identificar. Nosotros tenemos este ángulo alfa, por lo tanto el cateto opuesto o enfrente es este. Este de aquí está al lado, es el cateto adyacente. Y esta línea de aquí es la hipotenusa. Y claro, aquí y aquí aparece la hipotenusa y no sabemos cuánto mide. Pero nosotros tenemos el teorema de Pitágoras. Porque estemos aprendiendo trigonometría, no quiere decir que lo anterior se nos tiene que olvidar. Nosotros seguimos conociendo el teorema de Pitágoras. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual que cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. En este caso la hipotenusa sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. La hipotenusa es 9 más 16, que es 25, al cuadrado me he comido aquí. Es decir, la hipotenusa es la raíz de 25, 5. Ya sabemos cuánto vale la hipotenusa. Y ahora teniendo la hipotenusa y los dos catetos, pues solo hay que ir sustituyendo en las definiciones. Cateto opuesto, hemos dicho que 3. Hipotenusa, lo acabamos de calcular, 5. El seno del ángulo es 3/5. Coseno de alfa es el cateto adyacente, que hemos dicho
4. Partido de la hipotenusa, que acabamos de calcular, 5. El coseno del alfa es 4 quintos. Y la tangente de alfa sería el cateto opuesto, 3, partido del cateto adyacente, 4. La tangente del ángulo vale 3 cuartos. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Si alguien tiene dudas, que me lo ponga en los comentarios e intentaremos contestarle. Gracias, hasta luego.